60,000 romanos no vinieron a Numancia a luchar, vinieron a sepultarnos en vida. Construyeron una tumba de 9 kilómetros alrededor de nuestra ciudad, no con espadas, sino con palas y madera. Porque el imperio más grande del mundo le temía tanto a 4,000 guerreros, que decidió matarnos de hambre en lugar de enfrentarnos en el campo de batalla. Yo, Cauquirino, que golpeé mi escudo contra mis rodillas, hasta hacerlas sangrar retando a un enemigo que nunca respondió. Contaré mi historia y la de mi pueblo para que el eco de esa pregunta resuene por toda la eternidad. Que los futuros hombres que habiten esta península, cuando caminen sobre la tierra sagrada de Numancia, no solo vean las ruinas de una ciudad, sino que sientan el peso de nuestra voluntad, una voluntad forjada en la libertad y templada en la desesperación. Que entiendan que frente a estos muros murieron decenas de miles de legionarios en intentos pasados, y que solo un hombre, Publio Cornelio Escipión Emiliano, comprendió que la única forma de vencernos era no luchar. Y ahora, escuchadme atentamente, pues esta es la crónica de cómo nos convertimos en una leyenda a costa de nuestra propia existencia. Mi historia no comienza en Numancia, sino en sus raíces, en la ciudad hermana de Segeda. Nací allí, en el seno de una familia de artesanos del hierro, en una época en que el nombre de Roma era un rumor lejano, una tormenta que se gestaba más allá de las montañas pero que aún no había descargado su furia sobre nuestras tierras. Mi infancia transcurrió entre el calor de la forja de mi padre y los campos abiertos de Celtiberia. Aprendí a moldear el metal observando sus manos expertas, a sentir el pulso de la tierra bajo mis pies descalzos y a escuchar las viejas historias de nuestros antepasados, relatos de héroes que nunca se doblegaron. Pero los rumores se convirtieron en polvo en el horizonte, y el polvo en legiones. Roma exigió que Segeda derribara sus murallas, que se desnudara ante el invasor. Exigió que entregáramos nuestras armas, el alma de nuestro pueblo. Era una petición que olía a sumisión, un preludio a la esclavitud. Nos negamos. Fortificamos nuestras defensas, ampliamos los muros, y por ese acto de desafío, nos convertimos en enemigos declarados de Roma. La guerra llegó, inevitable y brutal. Recuerdo el día en que los exploradores volvieron con la noticia. Un cónsul, un tal Nobilior, marchaba contra nosotros con una fuerza que duplicaba a todos los hombres, mujeres y niños de nuestra ciudad. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de muchos. Fue entonces cuando nuestros líderes tomaron una decisión desesperada. Abandonaríamos Segeda, nuestro hogar, y buscaríamos refugio entre nuestros hermanos de Numancia, la más inexpugnable de las ciudades arévacas. La marcha fue un éxodo de dolor y miedo. Dejamos atrás nuestras casas, nuestras tierras, las tumbas de nuestros ancestros. Yo, apenas un muchacho, caminé junto a mi padre, llevando en una mano la pequeña espada que él había forjado para mí, y en la otra, el recuerdo imborrable del humo que se elevaba de nuestra ciudad abandonada. Los numantinos nos acogieron no como refugiados, sino como hermanos de sangre y de causa. Nos dieron cobijo, comida y un propósito. En sus ojos vimos la misma llama de desafío que ardía en los nuestros. Ese día, mientras contemplaba las imponentes murallas de Numancia recortadas contra el cielo crepuscular, juré en silencio. Juré que mi vida pertenecería a esa ciudad. Daría hasta la última gota de mi sangre por defender esos muros que ahora eran mi único hogar. Los años que siguieron fueron una escuela de guerra constante. Los romanos, en su arrogancia, subestimaron la tenacidad celtíbera. Cónsul tras cónsul, ejército tras ejército, se estrellaron contra la furia de nuestra resistencia. Rechazamos más de una decena de ataques a gran escala. Aprendimos a conocer sus tácticas, sus formaciones, su disciplina. Y ellos aprendieron a conocer el filo de nuestras falcatas,
y el coraje suicida de nuestras cargas. Cada victoria, por pequeña que fuera, hinchaba nuestro orgullo. Nos sentimos invencibles, la espina clavada en el costado del lobo romano. Yo crecí en ese ambiente, pasando de ser un muchacho asustado a un guerrero de primera línea. Mi piel se curtió bajo el sol y la lluvia. Mis brazos se fortalecieron blandiendo la espada y el pesado escudo de cuero y madera. Luché en las murallas, en emboscadas en los bosques cercanos, en salidas desesperadas para romper asedios incipientes. Vi morir a amigos, a hermanos de Cegeda y a nuevos compañeros numantinos. Cada pérdida era una herida en el alma colectiva, pero también un combustible para nuestro odio y nuestra determinación. Nos convertimos en una leyenda viviente, un símbolo de resistencia para todas las tribus de Hispania. Y entonces llegó él. Las noticias sobre Publio Cornelio Escipión Emiliano nos llegaron como un viento helado en pleno verano. Decían que era diferente. No era un político buscando gloria fácil, ni un general impulsivo. Era el destructor de Cartago, un hombre metódico, frío y despiadado. Los rumores contaban que no dejaba piedra sobre piedra, que su estrategia no era la batalla, sino la aniquilación. Estaba arrasando toda Celtiberia, quemando campos, destruyendo aldeas, masacrando a los pueblos que se rendían y a los que no. Lo llamé cobarde y todos lo hicimos. Un verdadero guerrero se enfrenta a otro guerrero cara a cara. Él prefería luchar contra granjeros y pastores, cortar las raíces del árbol antes que intentar derribar su tronco. Pero en el fondo de mi corazón, una semilla de inquietud comenzó a germinar. Había algo en esa estrategia que se sentía ominosamente inteligente. Un día, yo estaba de guardia en la torre más alta de la muralla oeste, aquella que mira hacia el vasto y ondulado llano. El sol de la mañana teñía las colinas de un color dorado pálido. Y entonces lo vi. No era el brillo de las armaduras ni el estruendo de un ejército en marcha. Era una nube. Una inmensa monstruosa nube de polvo que se alzaba en el horizonte, tan vasta que parecía que la propia tierra se estaba levantando para devorarnos. Se movía lenta, inexorablemente, como una plaga. El corazón me dio un vuelco. Eso solo podía significar una cosa: los romanos se acercaban. Pero esto era diferente. Nunca habíamos visto algo así. Di la voz de alarma. El cuerno de guerra resonó por toda la ciudad, un sonido profundo y gutural que era a la vez una llamada a las armas y un lamento. En cuestión de minutos, los 4,000 hombres de Numancia capaces de empuñar un arma corrimos a nuestros puestos. Nos apostamos en los muros, con las jabalinas listas, los escudos preparados, la respiración contenida. La confianza forjada en batallas pasadas aún ardía en nosotros. Estábamos convencidos de que, una vez más, rechazaríamos al invasor. Pero a medida que la nube de polvo se acercaba, la confianza comenzó a flaquear, reemplazada por una incredulidad temerosa. La columna de legionarios finalmente emergió de la polvareda, y no era una columna, sino un mar interminable de hombres. Se extendían por toda la llanura, un río de acero y cuero rojo que fluía sin fin. Marchaban con una precisión aterradora, en silencio, sin gritos de guerra ni alardes. A una distancia prudencial, fuera del alcance de nuestras flechas y jabalinas, se detuvieron. La marea humana se detuvo como un solo hombre. El silencio que cayó sobre el campo fue más ensordecedor que cualquier grito. Vi a los oficiales a caballo, moviéndose con calma, dando órdenes que se ejecutaban con una eficiencia mecánica. Y entonces formaron. En un despliegue de disciplina que helaba la sangre, las legiones se dispusieron en orden de batalla. Cohorte tras cohorte, manípulo tras manípulo, crearon un frente de batalla tan amplio que abarcaba todo nuestro campo de visión. Tragué saliva,
sintiendo la garganta seca como el polvo que aún flotaba en el aire. Debían de ser al menos 60,000 hombres. 60,000 almas disciplinadas y armadas hasta los dientes, dispuestas a tomar nuestra ciudad, defendida por apenas 4,000. 15 hombres por cada uno de nosotros. La visión era tan sobrecogedora que por un instante nadie se movió. El miedo era una bestia tangible que nos atenazaba la garganta. Fue Retógenes, uno de nuestros líderes más audaces, el primero en reaccionar. Lanzó un grito de guerra que fue más de rabia que de valor, y todos le seguimos. Para levantar nuestra moral, para ahuyentar a la bestia del miedo, comenzamos a golpear los escudos con nuestras espadas y lanzas. El sonido atronador de nuestro desafío rodó por las colinas, un trueno celtíbero retando al relámpago romano. Les gritamos insultos, los llamamos cobardes, los incitamos a que vinieran a por nosotros, a que probaran nuestro acero como habían hecho sus predecesores. Pero ni siquiera se inmutaron. Permanecieron allí, inmóviles, como una estatua colosal de poder y desdén. Su silencio era su respuesta, un insulto más profundo que cualquier grito. Nos estaban diciendo que no éramos dignos de su ira, que nuestro desafío era el zumbido de un insecto. Y entonces, cuando nuestra furia estaba en su punto más alto, ocurrió lo impensable. De pronto rompieron la formación. No para cargar contra nosotros, sino para dividirse. Como si una mano invisible los guiara, la inmensa legión se fragmentó en 7 grupos distintos. Cada grupo, una legión completa, marchó en una dirección diferente, rodeando la ciudad como los tentáculos de un pulpo gigantesco. Observamos perplejos sin entender su estrategia. Y casi al unísono, los 60,000 hombres envainaron sus espadas y empuñaron otras herramientas, picos, palas, hachas, y comenzaron a trabajar. El sonido de los golpes de metal contra la tierra y la madera reemplazó al silencio. Comenzaron a cavar, a talar los árboles de los bosques que nos habían dado cobijo y madera durante generaciones, a levantar empalizadas. El ejército más poderoso del mundo no había venido a luchar. Había venido a construir nuestra cárcel. Al día siguiente, el paisaje se había transformado. En el lugar donde la víspera solo había llanura y bosque, ahora se erigían 7 campamentos fortificados. Cada uno era una fortaleza en sí mismo, con sus propias empalizadas, sus fosos, y sus torres de vigilancia que nos observaban como ojos impasibles. La velocidad y la precisión con la que trabajaban era inhumana. Eran como hormigas, una colonia de insectos trabajadores y organizados que devoraban la tierra. Y no se detuvieron. Apenas terminaron los campamentos, los legionarios comenzaron a levantar una muralla continua que unía los 7 fuertes entre sí. Una doble muralla, nos daríamos cuenta después. Una para mantenernos dentro, y otra para mantener fuera cualquier posible ayuda. Era una visión descorazonadora. Jamás habría imaginado que alguien fuese capaz de semejante hazaña de ingeniería militar, y menos en tan poco tiempo. Cada palada de tierra que lanzaban era un clavo más en nuestro ataúd. Cada árbol que caía era una esperanza que se extinguía. Teníamos que hacer algo. No podíamos quedarnos mirando cómo nos emparedaban en vida. Retógenes, con el rostro desencajado por la rabia, convocó a los guerreros. «No podemos permitirlo. Les demostraremos que los guerreros de Numancia no se esconden tras sus muros mientras el enemigo construye. ¡Salgamos y luchemos!». Su arenga nos encendió. Liderando un contingente de unos 1000 guerreros, los más audaces y experimentados, salí con él. Abrimos las puertas de la ciudad y formamos en orden de batalla en la llanura, justo frente a una de las secciones de la muralla en construcción. El sol arrancaba destellos de nuestros cascos y nuestras espadas. Bajo el fuego de cobertura de nuestros arqueros apostados en las murallas,
los romanos sufrirían muchas bajas si se atrevían a atacarnos en campo abierto. Los retamos de nuevo. Gritamos sus nombres, el de su general, Escipión. Les ofrecimos una batalla honorable, una muerte digna para ellos o para nosotros. Ni se inmutaron. Los legionarios que trabajaban en la empalizada ni siquiera levantaron la vista. Unos pocos centuriones nos observaron con calma desde la distancia, con los brazos cruzados. Ni siquiera hicieron ademán de formar para la batalla. No había pánico, no había prisa. Simplemente nos ignoraron. Sabían que no podíamos atacarles. Éramos demasiado pocos para lanzar un asalto frontal contra una de sus legiones fortificadas. Sería un suicidio. Nuestra única esperanza era que ellos aceptaran el combate en el terreno que nosotros elegíamos, pero se negaban. Frustrados y humillados, nos retiramos y marchamos a otra sección de su empalizada, donde otro grupo de legiones trabajaba sin descanso. Repetimos el desafío. Mismo resultado. Silencio. ¿Indiferencia? El desdén como arma de guerra. Volvimos dentro de la ciudad con el rabo entre las piernas, la moral por los suelos. La sensación de impotencia era un veneno que comenzaba a extenderse. Contemplamos durante los siguientes días y semanas cómo su monstruosa obra era finalizada. 9 kilómetros de muro. Un foso continuo, profundo y ancho, se cavó delante de la empalizada. Y para hacerlo aún más mortífero, plagaron el fondo del foso con estacas afiladas, ocultas a la vista. Luego, levantaron torres de vigilancia a intervalos regulares, tan altas que ningún rincón de Numancia escapaba a su escrutinio. Finalmente, desviaron el curso de los afluentes del Duero y construyeron pequeños fuertes adicionales para protegerlos, asegurándose de que no pudiéramos usarlos para escapar o recibir agua. La obra estaba completa. La jaula estaba cerrada. La desazón comenzó a instalarse en nuestras mentes como una niebla densa y fría. Las semanas pasaban y los romanos nos ignoraban completamente. Su estrategia era diabólicamente simple: esperar. Ellos estaban ahí fuera, a unos cientos de pasos, observándonos, comiendo sus raciones regulares, bebiendo su vino, jugando a los dados en sus campamentos, entrenando, sintiéndose poderosos e invencibles. Y nosotros estábamos aquí dentro, viendo cómo nuestras reservas de alimentos, cuidadosamente almacenadas, disminuían cada día que pasaba. El hambre, al principio un temor lejano, se convirtió en una presencia constante. Primero fueron murmullos, luego quejas, y finalmente el llanto silencioso de los niños en la noche. Las raciones se redujeron. La carne desapareció, reemplazada por gachas de grano cada vez más aguadas. Los rostros de nuestra gente comenzaron a afilarse, los ojos a hundirse. La fuerza abandonaba los cuerpos de los no combatientes, y la incertidumbre roía el alma de los guerreros. Por suerte, o eso creímos durante un breve y esperanzador periodo, los romanos habían cometido un error. No habían logrado bloquear por completo el gran río Duero. Su cauce era demasiado ancho y profundo. Amparados por la oscuridad de las noches sin luna, diversas barcas pequeñas, manejadas por los más hábiles y sigilosos de nuestros hombres, lograban deslizarse entre las sombras, evadir las patrullas fluviales romanas y cruzar las líneas enemigas. Remaban río arriba hasta encontrarse con nuestros aliados de las tribus vecinas, que nos esperaban con sacos de grano, carne seca y, a veces, incluso pequeños grupos de guerreros de refuerzo. No era mucho. Apenas lo suficiente para mantener a raya la inanición más severa, una gota de agua en un desierto de necesidad. Pero era algo. Era más que comida, era esperanza. Era la prueba de que no estábamos solos, de que el mundo exterior no nos había olvidado. Cada vez que una barca regresaba exitosamente,
un susurro de alivio recorría la ciudad. Sin embargo, esto duró poco. La inteligencia de Escipión era tan vasta como su ejército. Una noche, un silencio tenso se vio roto por gritos de alarma que venían del río. Corrimos a las murallas que daban al Duero y observamos una escena de pesadilla. Potentes haces de luz, provenientes de antorchas montadas en las torres romanas, barrían la superficie del agua. Nuestras pequeñas barcazas, pilladas a mitad de camino, eran masacradas a base de proyectiles. Flechas incendiarias, pesadas piedras lanzadas por onagros y escorpiones montados en las orillas. Vimos cómo nuestros hermanos eran aniquilados sin piedad, cómo los sacos de comida se hundían en las aguas oscuras. Nos habían descubierto. La trampa se había cerrado por completo. 2 días después, cualquier intento de cruzar el río era imposible. Los ingenieros romanos habían trabajado sin descanso. Habían tendido gruesas cadenas de una orilla a otra, justo por debajo de la superficie. De las cadenas colgaban vigas de madera con largas y afiladas puntas de hierro, apuntando río arriba, como los dientes de un tiburón. Cualquier barca que intentara pasar sería ensartada y destrozada. Habían cerrado la última grieta de nuestra prisión. Finalmente, estábamos solos. El hambre ya no era un espectro, era un miembro más de cada familia. La desesperación es una mala consejera, pero a veces es la única que queda. Reunidos en la plaza central, los líderes y los ancianos tomaron la decisión más drástica. No podíamos morir de hambre como animales en una jaula. Si íbamos a morir, lo haríamos como guerreros, o al menos intentando ser libres. Había que romper el cerco y escapar. El plan era audaz y suicida. Reuniríamos a toda la población, hombres, mujeres, niños y ancianos, tras las puertas principales de la ciudad. Cada uno llevaría consigo solo los enseres más básicos que pudiera portar en sus brazos. Los 4,000 guerreros formaríamos una cuña, una de lanza humana, y saldríamos en tropel, directos a una sección de la empalizada que parecía menos defendida. Nuestra carga sería tan violenta y repentina que esperábamos abrir una brecha lo suficientemente grande como para que el resto de nuestra gente pudiera pasar a través de ella y dispersarse por los bosques. Era una apuesta terrible, pero era la única que teníamos. La preparación fue febril y silenciosa. No hubo llantos, solo miradas sombrías y manos que se apretaban con fuerza. Las madres abrazaban a sus hijos. Los hombres comprobaban el filo de sus espadas por última vez. Nos agrupamos tras las enormes puertas de madera conteniendo la respiración, un amasijo de cuerpos y almas esperando una señal. Y la señal llegó. Con un chirrido agónico, las puertas se abrieron. La luz del sol nos cegó por un instante. Y entonces cargamos. Salimos como una avalancha de furia y desesperación, gritando con toda la fuerza de nuestros pulmones, corriendo directos hacia la empalizada. Apenas habíamos salido de la protección de nuestros muros, cuando un pañuelo rojo se elevó lentamente sobre una de las torres de vigilancia romanas, justo en la sección a la que nos dirigíamos. Era una señal. Al instante, como si hubieran brotado de la tierra, de los fuertes cercanos aparecieron legiones enteras. No corrían presas del pánico, marchaban con una calma letal, formando una barrera de escudos y lanzas justo detrás de la empalizada. Reforzaron sus defensas en cuestión de segundos. Aún no habíamos alcanzado la base de la muralla y los romanos ya estaban esperándonos en perfecto orden de batalla, 3 líneas de profundidad, listos para masacrarnos. La trampa era perfecta. Nos habían estado observando. Sabían nuestros planes. Abortamos el ataque. Frenar nuestra carga fue casi tan difícil como iniciarla. Nos detuvimos a medio camino, en tierra de nadie, expuestos y humillados. Lentamente, retrocedimos hacia la seguridad de la ciudad,
under la mirada impasible de miles de ojos romanos. La moral se desplomó. El enemigo no solo era más fuerte, no solo era más numeroso. Parecía saber cada uno de nuestros movimientos. Pero no nos rendimos. De noche, susurró Retógenes esa misma tarde con los ojos inyectados en sangre. De noche su sistema de señales no funcionará. La oscuridad será nuestra aliada. Atacaremos de nuevo. Esperamos a que la noche más oscura se adueñara del paisaje, una noche sin luna ni estrellas. Repetimos la operación, esta vez en un silencio sepulcral. Nos deslizamos fuera de la ciudad como fantasmas, nuestros pies apenas haciendo ruido sobre la tierra. Nos dirigíamos a una sección diferente del cerco. Estábamos a punto de llegar, la esperanza renaciendo tímidamente en nuestros corazones, cuando de repente, una enorme fogata se encendió en lo alto de la torre de vigilancia más cercana a nuestro punto de ataque. Su luz anaranjada iluminó toda la zona, exponiéndonos como insectos bajo una lámpara. Y de nuevo, las legiones salieron de los campamentos cercanos, marchando hacia nosotros, sus armaduras brillando a la luz del fuego. Estaban listos. Nos esperaban. De nuevo. El golpe fue devastador. Estaba claro que no podríamos vencer con un ataque masivo. Su sistema de vigilancia era perfecto, de día y de noche. Nuestra única esperanza, la última que nos quedaba, era que la mejor defensa viniera de fuera. Alguien tenía que superar el cerco y pedir ayuda a las otras tribus celtíberas, convencerlas de que atacaran el cerco romano por la retaguardia, creando la distracción que necesitábamos para poder romper el bloqueo. La misión recayó sobre Retógenes. Nadie más poseía su audacia, su astucia y su desesperado coraje. Él mismo se ofreció voluntario para una tarea que todos sabíamos que era prácticamente un suicidio. Escogió a 20 de los guerreros más ágiles y silenciosos, hombres que conocían el terreno como la palma de su mano. El plan era simple en su concepción y endiabladamente complejo en su ejecución. Esperarían a la noche. Cargados con una única escala de asalto, ligera y resistente, se arrastrarían hasta una sección de la empalizada que, por su ubicación en un terreno más accidentado, parecía peor protegida y con menos torres de vigilancia. Su objetivo era acabar con los vigías de una torre específica, usar la escala para cruzar el muro y el foso, y luego desaparecer en la oscuridad de los bosques. Yo estaba de guardia esa noche, en un tramo de la muralla desde donde podía ver, a lo lejos, la zona elegida para el intento. Contuve la respiración junto a los pocos que conocíamos la misión. Vimos sus siluetas moverse agachadas, confundiéndose con las sombras del terreno. Se movían con una lentitud agónica, metro a metro. El tiempo pareció detenerse. Cada crujido de una rama, cada graznido de un ave nocturna, nos hacía dar un respingo. Desde mi posición, vi cómo alcanzaban la base de la empalizada. Vi, o más bien intuí, cómo acababan sigilosamente con los 2 o 3 vigías que patrullaban esa sección. Hubo un breve destello de metal, un movimiento rápido, y luego, nada. El silencio. Colocaron la escala. Uno a uno comenzaron a escalar. El corazón me latía en el pecho con la fuerza de un tambor de guerra. 1 pasó. 2. 3. Retógenes fue de los primeros. Quizá 10 de ellos lograron cruzar al otro lado. Estaba funcionando. Por primera vez en meses, una oleada de esperanza genuina, cálida y abrumadora, me recorrió el cuerpo. Y entonces, una vez más, la luz. Una fogata se prendió en la torre de al lado. Alguien los había visto. En un instante, un enjambre de romanos, alertados por la señal, corrió desde el campamento más cercano hacia el punto exacto donde estaba la escala.
Los 10 guerreros que aún no habían tenido tiempo de escalar, al ver la marea de legionarios que se les venía encima, entraron en pánico. Tiraron sus armas para correr más rápido, y se dieron la vuelta, corriendo de vuelta hacia la seguridad de la ciudad. Fue un error fatal. Se convirtieron en blancos fáciles en el claro iluminado por la hoguera. Los arqueros romanos, apostados en las torres, lanzaron una lluvia de flechas sobre ellos. Ninguno logró escapar. Los vi caer uno a uno, abatidos como animales, a pocos metros de la libertad que representaban nuestros muros. La puerta por la que habían salido se cerró con un sonido hueco y definitivo. La esperanza se había apagado tan rápido como se había encendido. Desde la muralla, observamos el silencio del campo de batalla. No sabíamos qué había sido de Retógenes y de los que habían logrado cruzar. Quizá, solo quizá, habían logrado escapar y corrían en ese mismo instante bajo las estrellas, llevando consigo nuestro último aliento de esperanza. O quizá, simplemente, yacían muertos al otro lado de la empalizada, cazados por las patrullas romanas. Nos quedamos allí, mirando la oscuridad, sin saber si rezar por el éxito de un héroe o llorar la muerte de un hermano más. La noche se volvió más fría y el silencio, más pesado que nunca. El asedio de Numancia continuaría, y nosotros lucharíamos hasta el último aliento por la libertad, aunque ya no sabíamos si quedaba alguien en el mundo exterior para escuchar nuestro grito.